Hola, mi nombre es Luis Gutiérrez y esta es mi presentación del trabajo especial de grado para la obtención del título de licenciado en Comercio Internacional en la Universidad Alejandro de Humboldt. Mi trabajo se trata sobre la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana, análisis de impacto económico, periodo 1976-2018. En el primer capítulo se tiene el planteamiento del problema, que es la unificación entre dos conceptos, que se tiene como primer concepto la inversión extranjera directa, que se caracteriza principalmente por ser una inversión a largo plazo, una inversión masiva de mucho capital, donde se supone crear una relación y un compromiso a largo plazo en el país que recibe la inversión. Principalmente la OCDE se refiere a la inversión extranjera directa como un impulso clave de integración económica internacional, y con un marco político adecuado, la inversión extranjera directa puede ofrecer estabilidad financiera en algún país. El otro concepto es la industria petrolera, que bien sabemos es la industria que se encarga de la exploración, explotación, refinación y comercialización de los combustibles fósiles. Y es un buen ejemplo de cómo la inversión extranjera directa es aprovechada a nivel mundial. Por lo menos en Venezuela, en el caso particular de Venezuela, durante la creación de PDVSA, en el hito del 1976, la creación de la empresa venezolana petrolera, se crea un hito que es que no existía, no se permitía ningún tipo de inversión. Luego, en los años 90, es nuevamente retomada la inversión, es llamada la inversión por parte de una política llamada apertura petrolera, y por los últimos 10 años la inversión nuevamente se ha vuelto a perder por las condiciones que presenta el entorno venezolano. Este planteamiento da pie a las siguientes interrogantes. ¿Cuál fue la evolución de la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana en el periodo 1976-2018? La segunda, ¿cuáles fueron las causas que incidieron en el comportamiento de la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana en el periodo 1976-2018? ¿Y cuáles fueron las repercusiones a nivel económico y social en Venezuela en relación al cambio de la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana en el periodo estudiado? Estas interrogantes, a su vez, dan pie a los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos estudiar la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana, análisis de impacto económico, periodo 1976-2018. Como primer objetivo específico, describir la evolución de la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana. Como segundo, identificar las causas que incidieron en el comportamiento de la inversión extranjera directa en el periodo antes mencionado en la industria petrolera venezolana. Y por último, analizar las repercusiones económicas y sociales en Venezuela de acuerdo a la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana en el periodo antes mencionado. En el capítulo 2 tenemos describir la evolución de la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana en el periodo 1976-2018. Es un capítulo que está dividido en dos variables, que la primera variable es la inversión extranjera directa, que a su vez está dividido por tres indicadores. El primer indicador es flujos de inversión. Flujos de inversión es la variación del capital procedente de la diferencia entre las entradas y salidas de efectivo, procedentes de inversiones e instrumentos financieros, generalmente deuda a corto plazo y fácilmente convertible en liquidez, gastos de capital asociados a las inversiones, compra de maquinaria, edificios, inversiones y adquisiciones. En Venezuela los flujos de inversiones básicamente murieron desde 1976 hasta el principio de los 90, que es donde se vuelve a retomar la inversión, básicamente porque no se permitía que ninguna empresa privada, ningún particular, pudiera hacer actividades petroleras en Venezuela. En esta gráfica se muestra cuáles fueron las fluctuaciones de los flujos de inversión a partir del año 1977 hasta 2018. Como segundo indicador tenemos las políticas de inversiones. Básicamente se refiere a todas las leyes a las cuales debe acatarse un inversor para realizar, valga la redundancia, una inversión en Venezuela. Principalmente tenemos la Constitución, como segundo la ley constitucional de inversión extranjera, la ley de promoción y protección de inversores, y por último la ley orgánica de hidrocarburos, que es la más específica, sobre todo en el tema de petróleo, que es la que dicta cómo se debe llevar a cabo las actividades petroleras.
Con respecto a los saldos, es un aparato es un instrumento que nos permite hacer la medición cuantitativa sobre cuánto se invirtió en un país o en una inversión específica en un periodo determinado. La segunda variable es la industria petrolera venezolana, que está dividido en tres indicadores: producción, precios y comercialización. Con producción se tiene que en 1975 la empresa petrolera se producía en Venezuela, mejor dicho, alrededor de 2.346 millones de barriles diarios, por debajo del pico de producción que existió anteriormente, que era de 3.708 millones de barriles diarios. Sin embargo, en 1998 la producción sube de su punto anterior, mencionado en 1975, a 3.279 millones de barriles diarios. Muestra un aumento con respecto a lo anterior. Y en 2018 se muestra una decadencia bastante significativa, una cifra de alrededor de 1.287,66 millones de barriles diarios, que muestra una disminución de más de la mitad de la anterior. Aquí en esta gráfica se muestra cómo fluctuó la producción del petróleo en Venezuela. El segundo indicador son los precios. Los precios del petróleo permiten dar una perspectiva en las actividades de comercialización, de manera que se pueda determinar la obtención de los beneficios que pudo haber tenido o que tuvo la empresa petrolera venezolana, comparando la gráfica de precios y la gráfica de comercialización. En esta gráfica se muestra cómo fluctuaron los precios del petróleo desde 1976 hasta 2018. Por último tenemos la comercialización. La comercialización en Venezuela, más del 75% de las exportaciones son de petróleo, y el petróleo es el producto principal y protagonista de las exportaciones en Venezuela. En esta gráfica se muestra cuánto se vendió y a quién se le vendió en los años, desde 1986 a 1990. En Venezuela solamente se le permite a PDVSA comercializar el petróleo, solamente a la empresa petrolera venezolana. En el capítulo 3 tenemos identificar las causas del comportamiento de la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana en el periodo 1976-2018. Es un capítulo que está dividido en dos variables. La primera variable es las causas que hicieron en el comportamiento de la inversión extranjera, y está dividido en 4 indicadores. El primer indicador es el marco jurídico. Se tiene en cuenta que en la decisión 291 y 292 de la Comisión de Cartagena sobre el tratamiento de los capitales extranjeros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías, el Estado le entrega a la Superintendencia de Inversión Extranjera la jurisdicción de las inversiones extranjeras en Venezuela. Sin embargo, hace una sección sobre el tema petrolero, que la jurisdicción es entregada a su vez para el Ministerio de Energías. Era el Ministerio de Energía quien se iba a encargar de llevar toda esta temática. Es por eso que son tan importantes las reformas y las leyes o las modificaciones que recibía la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Cabe acotar que el marco jurídico siempre fue muy proteccionista y presentaba un poco de desventaja para el inversor extranjero. El segundo indicador son las políticas de nacionalizaciones, que el título del trabajo lo establece principalmente. Es el año donde se crea la industria petrolera venezolana por medio de una nacionalización. Se nacionaliza el petróleo en 1976, a pesar de que reciben indemnizaciones las concesionarias que en ese momento se encontraban en Venezuela. Es una nacionalización. En esta imagen se pueden mostrar todas las nacionalizaciones que hizo en la administración de Hugo Rafael Chávez Frías en cuanto a empresas petroleras. Los años y se muestran los años y las nacionalizaciones realizadas.
El otro indicador es las asociaciones estratégicas, que muestra un poco el acercamiento que tuvo el ámbito petrolero en Venezuela con la inversión extranjera directa, que fue en la política de apertura petrolera, donde se manejaron 3 tipos de modelos de negocios. El primer modelo de negocio correspondía a convenios operativos simplemente a campos marginales, campos ya descubiertos que se encontraban sin ningún tipo de actividad. El segundo pertenecía a un convenio de asociación, licencias de protección. En algunos casos, algunos campos se podía explorar. Y por último era una sociedad mixta entre una filial una filial de PDVSA y un inversor privado, bien sea extranjero o nacional. En el último indicador de esta variable tenemos el manejo de la industria. En el manejo de la industria se tienen como principal los 5 principios que tenía el primer presidente de PDVSA, Rafael Alfonso Rabar, que son la meritocracia, apoliticismo, normalidad operativa, autofinanciamiento y gerencia profesional. Que estos al final, más cerca de 2018, esto se fue perdiendo casi en lo absoluto. La internacionalización es un hito que marca un buen precedente en la historia del manejo de la industria de PDVSA. La compra de Citgo y la compra del 50% de participación de la refinería de Gelsenkirchen. La apertura petrolera también muestra una buena disposición de parte del manejo de la industria, y algo denominado la nueva PDVSA, que es donde PDVSA comienza a mezclarse, a diversificar sus ramas, sus desempeños, sus operaciones, y comienza a realizar misiones, financiamientos, y se ve una politización de la empresa. Se ve inmiscuidas en misiones como Misión Robinson, Rivas, Vuelvan Caras, recuperación de escuelas, procesos para la formación y operación de empresas cooperativas, una cantidad de programas de ayuda social. La segunda variable es el comportamiento de la inversión extranjera directa, donde se muestra el entorno de negocio, que presenta principalmente unos elementos que nunca presentan cambios, como son el elemento geográfico, el tecnológico y el económico. Siempre fue rentable el negocio del petróleo en Venezuela. La posición geográfica de Venezuela nunca cambió, siempre ha sido de buen provecho. Y el tecnológico, siempre Venezuela ha necesitado de tecnología de afuera, que no existe aquí en el país. Y presentaba características injustas, proteccionistas inciertas. Proteccionistas por el hecho de que cada vez era mayor la participación de las actividades petroleras del Estado, y se le reducía siempre la participación al inversor. Injusto por el mismo hecho, incierto por la amenaza constante que era tener intereses de inversión aquí en Venezuela por el hecho de una posible nacionalización. Luego está el indicador de la competitividad, que existe una relación entre la competitividad que un país debería ofrecerle a las empresas y la competitividad del clúster de la industria petrolera, que son las industrias o las partes que les prestan servicio, las empresas que les prestan servicio a la industria petrolera. Nunca pudo establecerse una relación porque el país no le permitía ser competitivo a esas empresas pequeñas, a esas empresas que le prestaban servicio a la empresa petrolera, y a su vez no hubo una competitividad hacia que le pudieran ofrecer a la misma empresa, y a su vez ella ser competitiva también. Y por último está la actuación del Estado, que básicamente presenta características de poca institucionalidad, politización de la industria, no hubo una separación de poderes y una indisciplina e irresponsabilidad económica. La politización de la industria fue evidente, sobre todo a partir de la administración de Hugo Rafael Chávez Frías. La separación de poderes casi no se vio. Por mucho tiempo Rafael Ramírez fue presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo. En el capítulo 4 tenemos analizar las repercusiones económicas y sociales
en Venezuela de acuerdo a la inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana en el periodo 1976-2018. En los indicadores económicos tenemos la estabilidad económica. La estabilidad económica es el panorama que cada inversor debería estudiar antes de realizar una inversión de esta magnitud en cualquier país. Principalmente se estudia la inflación, el PIB, Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, entre otras cosas. En este particular escenario, el PIB en el PIB siempre fue protagonista el petróleo. El país no se considera una diversificación productiva. Más del 65% de las exportaciones son petroleras, es decir, es un país que percibe una renta del petróleo, es un PIB casi que netamente petrolero. Con respecto a la inflación, es un escenario que Venezuela venía arrastrando desde hace mucho. Sin embargo, se salió de las manos desde 2010 para acá. Pasó de ser una inflación de 2 dígitos de 1 dígito, incluso a 2, hasta ser una hiperinflación. Con respecto a la tasa de desempleo, muestra el desempeño en el manejo de la economía. Básicamente la muerte del aparato productivo en Venezuela da fe de la mala administración, del mal manejo y de los altos índices de desempleo. En cuanto a los indicadores sociales, tenemos un indicador que es bastante significativo, que es el gasto público. El gasto público fue uno de los mecanismos por donde más dinero se le sacó, principalmente a PDVSA, que era el que principalmente producía, el que traía los ingresos, el que mantenía el país. Y estos mecanismos de ayuda social fueron totalmente hechos de una forma que no fueron no se vio una integridad, si se quiere, un manejo limpio, transparente. Hubo mucho, no se persiguió ni se vigiló de manera correcta, no se le dio el seguimiento ni la supervisión debida, y hubo mucho despilfarro y las obras a veces no eran terminadas, o eran mal ejecutadas, y se gastó una inmensa cantidad de dinero, alrededor de 300.000 millones de dólares en un periodo de 10 años al menos, entre el año 2002 y 2012, al menos en esa cantidad de tiempo. Con respecto a las conclusiones, tenemos 2 que resaltar. La primera es que nunca se aprovechó la inversión de manera adecuada, principalmente no se mantuvo. No se trató de la manera que debió haber sido tratada, y no se aprovechó suficientemente de esto. La segunda es que el Estado y PDVSA nunca permitieron que el petróleo, no sacaron el provecho del petróleo que debieron haber sacado, y esto hizo que la condición de enfermedad holandesa se reafirmara cada vez más sobre el país. No se desarrollaron los otros sectores del aparato productivo de Venezuela que tiene por donde sacar provecho, y esto hizo que la condición de monoproductor, de monoexportador, se reafirmara sobre el mismo país, sobre Venezuela, y terminara jugando en contra. Con respecto a las recomendaciones, tenemos que principalmente se recomienda que se debe dejar a un lado el proteccionismo en el manejo de la inversión extranjera. Es necesaria la inversión extranjera en Venezuela, sobre todo en el momento que atraviesa el país y la industria petrolera. Es necesario también, la segunda recomendación, reactivar el aparato productivo, tomar el provecho, primero restablecer la producción y el buen manejo, o la productividad que tenía PDVSA en ese momento, y tomar provecho de eso y
desarrollar todos los demás sectores y todas las más ramas del aparato productivo en Venezuela. Gracias, esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado.